Durante 38 años, creí conocer al hombre con el que me casé. Frank era estable, previsible, una persona de costumbres. Me besaba en la mejilla cada mañana, me llamaba cariño, incluso cuando discutíamos y llegaba a casa oliendo a aceite de motor y café. El nuestro no era un matrimonio perfecto, pero era uno en el que confiaba, uno en el que había construido mi vida. Hasta el día en que murió. Cuando recibí la llamada, mi mundo se detuvo. Pero el dolor fue solo el comienzo. El verdadero desmoronamiento comenzó en el momento en que abrí su armario en la fábrica. Un espacio al que nunca me dejó acercarme, un espacio que nunca cuestioné. Lo que encontré dentro no era solo una colección de objetos personales, era un portal a una versión de Frank que nunca había conocido, uno con secretos, uno con un pasado que nunca imaginé. Uno que había ocultado cuidadosamente partes de sí mismo mientras me miraba a los ojos durante casi 4 décadas. Esta es la historia de lo que sucedió después del funeral. Después de los guisos. Después de las condolencias. Esta es la historia del momento en que me di cuenta de que mi matrimonio no era lo que creía. Y el secreto que destrozó todo lo que creía sobre el amor, la lealtad y el hombre al que llamaba mi marido. Piensa en la persona que te rompió el corazón. ¿Ya lo tienes? Empecemos. Suscríbete y mantente conectada a las poderosas voces de las mujeres. Era martes. Un día como cualquier otro. Me acababa de servir una segunda taza de café y estaba doblando la ropa limpia cuando sonó el teléfono. El sonido no me sobresaltó, pero algo en el silencio de la casa lo hizo parecer más fuerte de lo habitual. Me sequé las manos con un paño y descolgué sin siquiera mirar quién era. La voz al otro lado pertenecía a una enfermera, tranquila, profesional, cuidadosa con cada palabra. Me dijo que había sufrido un infarto. Repentino. Sin previo aviso. Sin dolor. Estaba en el trabajo cuando ocurrió. En un momento estaba de pie, riéndose de un anuncio de la radio, y al siguiente ya no estaba. Así, sin más. Recuerdo que me quedé inmóvil, demasiado inmóvil, como si el suelo bajo mis pies fuera a moverse si me movía. Mi marido desde hacía 38 años, el hombre que me besaba en la frente cada mañana, ya no estaba. No grité. No me derrumbé. Le di las gracias a la enfermera por llamar y colgué. Luego me quedé allí, con el teléfono todavía en la mano, mirando la ventana sobre el fregadero, observando cómo el viento movía las ramas del viejo roble como si no tuviera ni idea de que el mundo acababa de cambiar. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí. Quizás unos minutos. Quizás una hora. El dolor tiene la capacidad de distorsionar el tiempo. Cuando finalmente me senté, no pude llorar, solo susurré su nombre una vez, solo para oír cómo sonaba en el silencio. Frank. Mi Frank. El hombre que llevaba la misma colonia durante 30 años. Que dejaba su taza de café en el fregadero cada mañana, aunque siempre le pedía que no lo hiciera. Que roncaba tan fuerte que despertaba al perro, pero aún así me abrazaba mientras dormía. Se había ido. Las siguientes horas pasaron en fragmentos. Una llamada a los niños. Sus voces conmocionadas tratando de parecer fuertes. Un vecino que trajo un guiso que yo no había pedido. El pastor que llamó para ofrecer sus oraciones. La gente siempre dice que sucede rápido. Que el dolor llega como una inundación. Pero para mí, llegó como la niebla. Densa. Lenta. Sofocante de una manera diferente. No dejaba de pensar en su armario. El que estaba en la parte trasera de la fábrica, donde había trabajado durante 2 décadas. Nunca me había dejado acercarme. Decía que solo eran herramientas y trastos. Pero ahora querían que fuera a recoger sus pertenencias. Dijeron que estaban vaciando su armario para otra persona. Acepté. Dije que iría a la mañana siguiente. Pensé que sería sencillo. Una caja de botas, quizá una fiambrera, algunos recibos viejos. Pensé que lloraría, que diría adiós, que me marcharía. Pero me equivoqué. Lo que encontré dentro de ese armario no me ayudó a cerrar el capítulo.
me trajo preguntas, y una vez abiertas, esas preguntas no volverían a guardarse en una caja. Ese fue el día en que mi matrimonio terminó de verdad. A la mañana siguiente me sentía extraña. Me vestí en silencio, eligiendo sin pensar su bufanda azul favorita. No me maquillé. No había nadie a quien impresionar y tenía demasiado peso en el pecho como para preocuparme. La fábrica estaba al otro lado de la ciudad, rodeada de terrenos de grava y filas de máquinas expendedoras que zumbaban como abejas lejanas. Solo había estado allí una vez, hacía años, cuando hicieron un picnic familiar en el aparcamiento. Frank asó hamburguesas y me hizo un gesto para que no me acercara cuando intenté ayudarle. Aquel día hacía calor. Hoy, el edificio parecía frío y desconocido. Cuando atravesé la oficina principal, un hombre con un chaleco de seguridad me recibió con una carpeta y una mirada que decía que no sabía qué decir. Se aclaró la garganta, me dio el pésame y me hizo señas para que lo siguiera. Pasamos junto a una fila de máquinas que zumbaban y pilas de acero. El aire olía a aceite y sudor viejo. Las botas resonaban en el suelo de hormigón, y, por un momento, imaginé a Frank caminando unos pasos delante de mí, como siempre hacía cuando íbamos a la ferretería. Me llevó hasta una puerta metálica gris con el letrero, taquillas de empleados. Me dijo que podía tomarme todo el tiempo que necesitara. Luego me dejó sola. La puerta se cerró detrás de mí con un suave golpe y me quedé inmóvil, dejando que el silencio se instalara. La habitación era estrecha, con filas de taquillas idénticas a ambos lados, todas ellas rayadas y llenas de pegatinas tras años de uso. Tuve que entrecerrar los ojos para encontrar su nombre. F. Maddox. Las mismas letras negras descoloridas que había utilizado en las bolsas de la comida y en los viejos termos. Mis dedos dudaron sobre el pestillo. Lo abrí lentamente. La bisagra chirrió. Dentro estaban sus botas de trabajo, todavía polvorientas, colocadas ordenadamente una al lado de la otra. Una camisa de franela doblada colgaba de un gancho y extendí la mano para tocarla. Olía a él, a tabaco y aceite de motor. Ese olor me impactó más que el funeral. Había algunas herramientas, un termo, un paquete de chicles aplastado y un pequeño sobre con mi nombre escrito con su letra. Detrás había una carpeta de cartón. No abrí ninguno de los dos de inmediato. Me senté en el banco y me quedé mirando el armario. Era como mirar la maleta de un desconocido. Familiar y extraño al mismo tiempo. Durante un largo momento, no estuve segura de estar preparada para saber qué había dentro. No solo los objetos, sino su significado. La vida entre líneas. Pero había llegado hasta allí. Y en algún lugar de ese armario había una verdad que él nunca quiso compartir. Una verdad que yo nunca habría pedido, pero que ya no podía ignorar. Cogí el sobre con manos temblorosas. El mundo que conocía ya estaba empezando a resquebrajarse. Mucho después de encontrar el sobre, y antes de atreverme a abrirlo, me senté allí respirando un aroma que no podía identificar. Permanecía en el fondo del armario de Frank como un susurro. No era la mezcla familiar de tabaco y aceite a la que me había acostumbrado a lo largo de los años. Era más suave. Más dulce. Casi floral, pero no como ningún perfume que hubiera usado nunca. Se aferraba a la tela de su camisa de franela, sutil y evocador. Acerqué la camisa a mi nariz, pensando que tal vez era el detergente que usaban en la fábrica, o algo que había dejado otro trabajador. Pero en el fondo, sabía que no era eso. No estaba en sus botas ni en el termo. Solo en la camisa. Solo en la camisa que debía de haber llevado puesta recientemente. La apreté contra mi cara como si pudiera explicarme algo, como si pudiera decirme dónde había estado. Pero solo me planteó más preguntas. Me senté allí con ese aroma enganchado en mis fosas nasales como un secreto, uno que había guardado durante demasiado tiempo. Y empecé a sentir algo que no me había permitido sentir desde el momento en que la enfermera me llamó. Sospecha. Ese olor no debía estar en su taquilla. No debía estar en su ropa.
No me pertenecía. Cerré la taquilla con cuidado y me levanté, agarrando la camisa y el sobre sin abrir. De repente, la habitación se volvió más fría, como si el aire mismo supiera que acababa de cruzar una línea que no podía volver atrás. Salí del vestuario en silencio, saludando cortésmente al hombre de la recepción que me entregó una caja de cartón para guardar el resto de las cosas de Frank. Las guardé una por una, con cuidado, como si pudieran romperse, o tal vez era yo quien se estaba rompiendo. De camino a casa, mantuve la camiseta en mi regazo. Bajé la ventanilla para despejarme, pero el olor persistía. Se había impregnado en mi piel como una sombra. En un semáforo en rojo, alcé la mano y volví a tocar el sobre. Seguía sin abrir, seguía conteniendo lo que Frank había escrito antes de abandonar este mundo. Y seguía allí, ese olor, rondando en el fondo de mis pensamientos como una canción que no conseguía identificar. Cuando llegué a casa, estaba agotada. No solo por el viaje, sino por el peso de lo que había traído conmigo. Dejé la caja sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándola. No podía dejar de pensar en ese aroma. Entonces, un recuerdo me vino a la mente. Hacía años, Frank había llegado a casa con una loción para después de afeitarse diferente. Lo noté enseguida y él se rió, diciendo que se había acabado la que solía usar. Pero ahora me preguntaba si esa había sido la primera pista, el primer indicio de que el aroma de otra persona había tocado su piel antes de entrar por la puerta. Me quedé sentada en silencio hasta que el sol se ocultó tras los árboles. Aún no tenía respuestas. Solo un aroma que no podía identificar y una verdad que no estaba segura de estar preparada para afrontar. El sobre estaba sobre la mesa de la cocina como si tuviera pulso. Cada vez que pasaba por delante, sentía que me observaba, desafiándome a abrirlo. Mi nombre estaba escrito con la letra de Frank, la misma letra que había visto en tarjetas de cumpleaños y listas de la compra durante casi 4 décadas. Era firme y familiar, pero esta vez había algo diferente. Las letras parecían más cuidadosas, más deliberadas, como si las hubiera escrito lentamente, sabiendo que serían sus últimas palabras para mí. Esperé a que la casa estuviera en silencio. Preparé un té que no pude beber y encendí una vela sin motivo alguno. Luego me senté, respiré hondo y abrí el sobre. El papel que había dentro estaba rayado y arrugado, parecía que lo habían doblado y desdoblado más de una vez. Mi corazón latía con fuerza mientras lo desplegaba, sin saber si estaba preparada para lo que iba a leer. La carta comenzaba con delicadeza. Decía mi nombre. Me daba las gracias por los años que habíamos pasado juntos. Escribía sobre nuestro primer apartamento, sobre la noche que bailamos descalzos en la cocina, sobre cómo solía tararear mientras doblaba la ropa. Estaba llena de recuerdos, pequeños, que había olvidado hasta que él los trajo de nuevo a mi mente. Por un momento, me permití creer que solo era una carta de amor. Una despedida escrita por un hombre que sabía que pronto se marcharía. Pero entonces el tono cambió. Me escribió que necesitaba decirme algo. Que debería habérmelo dicho hacía mucho tiempo, pero que nunca había encontrado el valor. Me dijo que había tomado decisiones de las que se arrepentía. Que había sido egoísta. Había partes de su vida que yo nunca había conocido porque las había mantenido encerradas en un mundo aparte. No utilizó la palabra aventura. No dijo amor, ni traición. Solo dijo, un secreto. Un secreto. Uno que había llevado consigo hasta el final. Dijo que la verdad estaba en la carpeta que había detrás del sobre. Leí esas últimas líneas una y otra vez, tratando de que dijeran otra cosa. Cualquier otra cosa. Quería creer que era algo sin importancia, algo inofensivo. Un error financiero, un préstamo del que no sabía nada, algo perdonable. Pero mi instinto me decía lo contrario, ese olor en la taquilla, las llaves que aún no había tocado. A veces evitaba las preguntas besándome en la frente y cambiando de tema. Doblé la carta y me quedé mirando la carpeta. Temblaba, no por miedo, sino por saber que lo que hubiera dentro lo cambiaría todo. Ya no se trataba de dolor. Se trataba de la verdad. El tipo de verdad que atraviesa los recuerdos y el consuelo.
Cogí la carpeta con unas manos que apenas reconocía como mías. Era hora de saber con quién me había casado realmente. Era hora de conocer la parte de Frank que nunca me había dejado ver. La carpeta pesaba más de lo que esperaba. Era gruesa, demasiado gruesa para contener algo sencillo. Dudé antes de abrirla, casi esperando que estuviera vacía. Pero cuando finalmente la abrí, lo primero que vi no fue un documento ni una carta. Era una fotografía, una vieja, con los bordes curvados, descolorida por el tiempo, pero lo suficientemente nítida como para destrozar algo dentro de mí en el momento en que la vi. Frank estaba en la foto. Más joven, sonriente. Estaba sentado en un banco de madera en lo que parecía un parque. Tenía el brazo alrededor de una mujer a la que nunca había visto antes. Era hermosa, con una belleza suave y natural. Tenía la cabeza apoyada en su hombro, como si ese fuera su lugar. Y junto a ellos, sentada en la hierba, había una niña pequeña. De 5 o 6 años, tal vez. Frank la miraba con una expresión que creía que solo yo había visto en su rostro. Era tierna, protectora, orgullosa. Le di la vuelta a la foto. En el reverso, escritos con tinta azul, había 3 nombres: Frank, Lila y Emily, sin apellidos, sin fecha, solo eso. La miré fijamente, intentando que mi cerebro le encontrara sentido a lo que estaba viendo. Pero no había ningún malentendido. Esa niña tenía su nariz, sus ojos. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que era suya. Mi marido tenía otra hija. Toda otra vida. Una de la que nunca había hablado. Una que guardaba en una carpeta detrás de una carta de despedida. Me levanté tan rápido que la silla rozó el suelo. Se me cortó la respiración. La habitación se volvió borrosa. Apreté la fotografía contra mi pecho como si eso pudiera impedir que mi corazón se rompiera. Durante 38 años, lo había compartido todo con él. Cumpleaños, enfermedades, dificultades económicas, risas, dolor. ¿Cuántos de esos momentos había guardado este secreto? ¿Cuántas sonrisas habían ocultado la culpa? Me acerqué al fregadero de la cocina y me salpiqué la cara con agua. Mi reflejo en la ventana no parecía el mío. Parecía el de una desconocida. Una mujer que acababa de ser borrada por la verdad. Quería gritar, pero no me salía ningún sonido. Quería llamar a alguien, pero ¿a quién llamas cuando la persona que era todo tu mundo resulta ser un misterio? Me senté de nuevo y volví a mirar la fotografía. Me temblaban las manos, pero no podía dejarla. Recorrí con el dedo el rostro de la niña. Emily. Su hija. ¿Sabía ella algo de mí? ¿De nuestra familia? ¿De la mentira en que se había convertido su existencia en mi mundo? La fotografía no debería haber existido. No en mi vida. No en mi matrimonio. Pero existía. Y era real. Más real que las historias que me había contado a mí misma sobre quién era Frank. Esa única fotografía lo cambió todo. Y yo solo había empezado a descubrir el resto. El pasado ya no estaba detrás de mí. Se estaba abriendo como una herida que nunca vi venir. Debajo de la fotografía había un pequeño sobre que tintineó suavemente cuando lo cogí. Dentro había 2 llaves plateadas en un llavero sencillo, pegadas con cinta adhesiva a una nota amarilla con la letra de Frank. Solo decía: para el trastero, quédate lo que quieras, lo siento. Se me encogió el corazón. Nunca habíamos hablado de un trastero en nuestro matrimonio. Teníamos un garaje, un cobertizo y muchos armarios. Pero esto era otra cosa, algo aparte, algo oculto. Apreté las llaves con fuerza en la palma de la mano, y su frío peso me ancló al momento. Me quedé allí sentada varios minutos, mirándolas, tratando de convencerme de que no significaban nada. Quizás solo eran herramientas viejas, quizás muebles de repuesto de la casa en la que creció. Pero el olor de la camisa, la fotografía de la chica y el arrepentimiento de su carta apuntaban a algo más. Frank había compartimentado su vida en más de un sentido, y este trastero era la siguiente puerta que tendría que atravesar. No dormí esa noche. Mi mente no dejaba de dar vueltas a las llaves.
¿Qué tipo de hombre muere con una segunda vida escondida tras una cerradura y una nota? ¿Qué tipo de mujer soy yo por no haberme dado cuenta? Cada crujido de la casa me hacía sobresaltar. Me sentía como una extraña en el mismo lugar que habíamos construido juntos. Cuando llegó la mañana, me vestí lentamente. Saqué las llaves del cajón y las miré de nuevo. Parecían tan normales. Pero eran todo lo contrario. En el almacén, el empleado fue educado y curioso, pero evité la conversación. Le di el número de la unidad que Frank había garabateado en la parte posterior de la nota adhesiva, y seguí sus instrucciones hasta el rincón más alejado del recinto. La grava crujía bajo mis zapatos mientras me acercaba a la pequeña puerta metálica. Unidad 146. No parecía diferente de las demás, pero me temblaban las manos al introducir la primera llave. Giró con facilidad. La segunda llave era para el candado. Con un fuerte clic, se soltó. La puerta chirrió al abrirla. Una sola bombilla parpadeó y se encendió, proyectando sombras por todo el espacio. Dentro había cajas. Docenas de ellas. Apiladas ordenadamente y etiquetadas con meses y años que se remontaban a décadas atrás. Había un pequeño escritorio en una esquina y una caja de plástico llena de cartas. Junto a la caja había una bolsa de viaje descolorida, y la reconocí inmediatamente. Era la bolsa que Frank solía llevar en sus viajes de negocios, viajes que ahora me daba cuenta de que quizá no eran de negocios en absoluto. Al principio no toqué nada. Me quedé allí de pie, respirando el aire viciado, dejando que la verdad se asentara en oleadas. No era un escondite accidental. Era intencionado. Cuidado. Privado. Había encontrado la prueba física de la distancia emocional que una vez había descartado como cansancio o edad. El segundo juego de llaves había abierto más que una puerta. Había abierto una historia de la que nunca había consentido formar parte, un matrimonio que ya no reconocía por completo. Durante 38 años, creí saberlo todo sobre Frank. Su desayuno favorito era café solo y tostadas de centeno. Odiaba las aceitunas. Ronca como un tren de mercancías en invierno y aguantaba la respiración mientras dormía cuando tenía pesadillas. Tenía una cicatriz en el tobillo izquierdo por caerse de la bicicleta cuando era niño y la costumbre de crujir los nudillos cuando estaba nervioso. Sabía cómo le gustaba que le doblasen las camisas y cuál de nuestros hijos le preocupaba más. Conocía su tranquilidad, su risa, su silencio y la forma en que se frotaba la nuca cuando le pillaban mintiendo sobre la compra de una herramienta nueva que no necesitaba. Lo sabía todo sobre él, o eso creía. Pero mientras estaba allí, en ese trastero, rodeada de cajas con años de los que nunca formé parte, esa creencia se desmoronó como un hilo en el agua. Me di cuenta de que solo había conocido la parte de él que me había permitido ver. La versión de Frank que volvía a casa para cenar y veía las noticias de las 6. El hombre que me llevaba a la iglesia los domingos y me cogía de la mano en la sala de espera del hospital. Ese Frank era real. Pero no era toda la historia. Había calendarios marcados con fechas que no coincidían con nuestras vidas, recibos de restaurantes en ciudades que nunca habíamos visitado juntos, cartas firmadas con un nombre diferente, y una fotografía pegada a la pared del apartamento, cuidadosamente enmarcada. Era la misma chica de la foto anterior, Emily, pero ahora más mayor, quizás 14 años. Estaba delante de un edificio escolar con un certificado en la mano, sonriendo ampliamente, con unos ojos tan parecidos a los de Frank que sentí que el dolor en mi pecho se intensificaba. Debajo, garabateadas con tinta roja, estaban las palabras: «Estoy muy orgulloso de ti, pequeña». Me desplomé sobre el frío suelo de cemento, con las manos temblorosas. El peso de la incertidumbre me aplastaba. ¿Cuántas noches se había sentado en ese espacio, escribiendo cartas o doblando camisas para una niña a la que nunca había conocido? ¿Cuántas mentiras había dicho solo para mantener intactas esas paredes? El matrimonio no debería tener sombras. Pero Frank había construido toda una parte de su vida en la oscuridad, y a mí nunca se me había ocurrido llevar una linterna. Quería gritar, llorar, preguntar por qué.
pero no había nadie que me respondiera. Solo el zumbido silencioso de una bombilla fluorescente y el olor a cartón y polvo. Lo había amado con todo mi corazón, con intensidad, con fidelidad, y él también me había amado, eso lo creía, pero en algún momento también había amado a otra persona, protegido a otra persona, construido una vida en la que nunca me había invitado. Esa traición no fue un golpe seco, llegó lentamente, en fragmentos, al darme cuenta de que mis recuerdos eran incompletos. Creía que lo sabía todo sobre él, pero solo había conocido la mitad que él había decidido compartir. Ella aparecía en más de una foto. No en primer plano, nunca mirando directamente a la cámara, pero siempre allí. Una mujer con el pelo oscuro recogido en un moño suelto. Siempre en segundo plano, siempre al borde del encuadre, como si hubiera aprendido a existir justo fuera del alcance de la cámara. La primera vez que la vi, me convencí de que era una coincidencia. Quizás una profesora o una amiga, pero a medida que revisaba más fotos guardadas en el trastero, el patrón era innegable. Ella estaba allí en todas las estaciones, en los columpios del parque, al margen de una fiesta de cumpleaños, en las gradas durante un recital escolar, siempre observando, siempre cerca. Estudié su rostro como si fuera a revelar todo lo que Frank nunca había dicho. No era llamativa en el sentido tradicional, pero había algo suave y familiar en su porte. Tenía una dulzura en los ojos y una ligera inclinación de la cabeza que me recordaba a cómo solía inclinarme hacia Frank cuando nos sentábamos uno al lado del otro. Fue en ese momento cuando algo cambió en mí. No era celos, ni siquiera era rabia, era reconocimiento. Estaba mirando a la mujer que había vivido a la sombra de mi matrimonio, y ella lo sabía. Sabía que él tenía una esposa en otro lugar, sabía que ella era la oculta, pero me preguntaba si también había creído en su corazón que ella era la verdadera. Encontré una tarjeta de cumpleaños metida en una caja con la etiqueta Emily, 10 años. Estaba firmada por Frank y esta mujer, con amor, papá y Lila. Se llamaba Lila. Lo dije en voz alta, en silencio, solo para ver cómo sonaba en mi boca. No me dolió como pensaba, sabía a ausencia, como el sonido de una puerta que se había cerrado sin que yo lo supiera. Lila había compartido partes de la vida de mi marido que yo nunca había visto. Había recibido las risas, las historias, la dulzura cotidiana que yo creía que solo me pertenecía a mí. Pero el dolor no era solo por Frank. También era por ella. Imaginaba sus años de felicidad a medias. Los domingos robados. Las vacaciones fingidas. La espera de un hombre que siempre pertenecería a otra persona en nombre y en deber. Quizás ella también se contaba historias. Quizás creía que algún día él la elegiría por completo. O quizás nunca le dieron la oportunidad. En ese trastero lleno de polvo y silencio, me di cuenta de que estaba llorando por un hombre que ya no existía. Había enterrado al Frank marido, pero ahora lloraba por el Frank desconocido. El hombre que había amado a dos mujeres al mismo tiempo. Que se había dividido en dos y nos había pedido a ambas que creyéramos que le pertenecíamos por completo. Me quedé allí, en silencio, con el nombre de Lila en los labios, preguntándome si ella también estaría llorando. O si siquiera sabía que él se había ido. Casi se me pasa por alto. Escondido detrás de una pila de cajas de herramientas viejas y camuflado por una lona doblada, allí estaba. Una pequeña caja fuerte gris empujada hacia la esquina trasera del trastero, cubierta de polvo y apenas visible en la penumbra. Era el tipo de cosa que no se ve a menos que se esté buscando algo que no se sabe nombrar. Pero a esas alturas, estaba rebuscando en cada centímetro de la vida secreta de Frank, persiguiendo una verdad que se negaba a dejar de revelarse. Lo saqué a la luz, con las manos temblando de nuevo, como si mi cuerpo ya supiera que ese sería el punto de inflexión. No había cerradura, solo un teclado digital. Lo miré fijamente, con la pantalla en blanco desafiándome a adivinar. Tecleé su fecha de nacimiento, denegado, nuestro aniversario de boda, denegado. Cerré los ojos y pensé como Frank, ¿qué elegiría él si quisiera ocultarle algo a todo el mundo, incluso a mí? Entonces tecleé los números que había en el reverso de la fotografía, la que tenía los nombres y ninguna explicación. Sonó un pitido y la cerradura se abrió. Se me hizo un nudo en el estómago. Dentro, la caja fuerte estaba sorprendentemente vacía.
Un sobre de Manila, una bolsa de terciopelo para joyas, una memoria USB. Cogí primero la bolsa y dejé que el contenido cayera en la palma de mi mano. Un collar de oro que nunca había visto antes. No era mi estilo, no era de mi gusto, pero parecía usado, como si alguien lo hubiera tocado a menudo. Casi podía imaginar a esa mujer, Lila, llevándolo durante largas tardes, esperando a un hombre que siempre tenía que marcharse antes del amanecer. El sobre contenía documentos legales, un certificado de nacimiento. El de Emily. El nombre de Frank figuraba como padre. No figuraba ninguna madre. Un testamento. No era el que ya había revisado en la oficina del abogado, sino otro diferente, más antiguo. En él, él dejaba dinero en un fideicomiso, para ella, para sus estudios, para su vida. Y, por último, una carta dirigida a Lila. No la abrí, no entonces. Había algo en ella que me parecía sagrado, como si perteneciera a una historia en la que ya me había adentrado demasiado. La memoria USB era la última pieza. La sostuve como si pudiera quemarme. No sabía si estaba preparada para ver lo que contenía, pero sabía que respondería a las preguntas que se habían ido haciendo cada vez más fuertes desde el día en que abrí ese armario. La metí en mi bolso y me senté en el frío suelo de cemento, con todo a mi alrededor empezando a cerrarse. La caja fuerte no era solo un recipiente, era una confesión, una que Frank nunca tuvo el valor de decir en voz alta. Lo había planeado todo. La carta. El trastero. Las llaves. Incluso esta caja fuerte. Una forma discreta de atar los cabos sueltos de una doble vida. Pero los secretos no permanecen enterrados, ni siquiera en cajas fuertes cubiertas con lonas. Respirar, esperar. Y cuando finalmente salen a la luz, no piden permiso. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que había cruzado una línea de la que ya no podía volver atrás. La verdad era mía ahora. Lo quisiera o no. No tenía intención de leerla. Me dije a mí mismo que el sobre con el nombre de Lila no era mío, y que no debía abrirlo. Pero permaneció en el cajón de mi cocina durante 3 días, llamándome como una pregunta sin respuesta. Cada vez que buscaba otra cosa, sentía su presencia. La letra de Frank me miraba fijamente, clara e inconfundible, envolviendo una verdad que nunca se atrevió a decir en voz alta. No era solo una carta. Era una ventana a una parte de él que nunca había conocido. Y después de todo lo que había descubierto, no podía dejar esa ventana cerrada. Cuando finalmente la abrí, lo hice con delicadeza. Me temblaban las manos mientras desplegaba las páginas y, por un momento, volví a estar en nuestro dormitorio, viéndolo garabatear notas en un diario gastado, o escribir en silencio tarjetas de cumpleaños. Excepto que esto no era para mí. Era para ella. Y comenzaba de una manera que me oprimía el pecho. Mi querida Lila, si estás leyendo esto, es que ya he dejado este mundo. Las palabras calaron lentamente, cada una con más fuerza que la anterior. Escribió sobre el arrepentimiento, sobre el amor, sobre las promesas que nunca podría cumplir. Admitió cosas que yo ya había deducido, pero que nunca había aceptado del todo. Habló del tiempo robado y de la culpa que le invadía cada vez que la dejaba. La llamaba su luz en la oscuridad. Y le agradeció que nunca le hubiera exigido más de lo que podía dar. Lo que más me dolió fue la ternura. La forma en que le escribía con una dulzura que reflejaba la forma en que me había escrito a mí durante nuestros primeros años de matrimonio. Le decía que Emily tenía sus ojos y su fuerza. Que la había visto crecer desde la distancia, orgulloso pero distante, siempre esperando que su apoyo fuera suficiente, aunque su presencia no pudiera estarlo. Solo me mencionó una vez, una frase que me destrozó de una forma que no esperaba. Ella me lo dio todo y yo solo le di la versión de mí mismo que creí que menos le haría daño. No había odio, no había traición escrita en letras mayúsculas, solo una tristeza silenciosa, de la que permanece después de que el daño ya está hecho. Intentó ser 2 hombres para 2 mujeres, y al final, nos falló a las 2. Doblé la carta y la volví a meter en el sobre, pero algo había cambiado en mí. Ya no se trataba solo de mentiras. Se trataba del peso que él llevaba en silencio y del dolor que había dejado atrás.
Había amado a un hombre que pasó su vida dividido. Había entregado su corazón a 2 hogares y, en el proceso, había dejado ambos incompletos. La carta no estaba destinada a mis ojos, pero ahora que la había leído, no podía olvidar ni una sola palabra. Había entrado en la mente de mi marido en sus últimos momentos. Y lo que encontré no fue solo traición, sino una profunda y silenciosa ruptura que ninguno de los dos había tenido el valor de afrontar. Estaban guardados en una sencilla carpeta de cartón con la etiqueta facturas, enterrados en el fondo de una caja que olía ligeramente a papel viejo y arrepentimiento. La abrí esperando encontrar viejos pedidos de trabajo, quizá recibos de reparaciones del coche, algo aburrido e inofensivo. En cambio, encontré un tipo de registro diferente. Docenas de recibos del mismo hotel modesto a las afueras de la ciudad. Las fechas se remontaban a años atrás. Algunas llegaban hasta finales de los 90. Habitación 12. Habitación 8. Habitación 14. Siempre entre semana. Siempre una noche. Cada recibo estaba impreso con el nombre de Frank, la misma letra que me había llegado a encantar en las tarjetas de cumpleaños y las listas de la compra. Los gastos eran modestos. Sin servicio de habitaciones. Sin lujos. Solo una noche, pagada en efectivo o con una tarjeta de crédito que no reconocía. Era un ritmo. Un patrón. Todos los jueves o viernes, como un reloj. Pasé los dedos por el papel, cada trozo de tinta susurraba un secreto que apenas empezaba a comprender. Lo que más me llamó la atención fue lo normal que parecía. Nada delataba una aventura. No había manchas de pintalabios, ni cartas apasionadas, ni confesiones dramáticas. Solo recibos. Limpios, aburridos, objetivos. Pero encerraban una historia. La historia de un hombre que se había labrado un espacio para una segunda vida en 200 metros cuadrados de paredes beige y moqueta gastada. Podía imaginarlo llegando justo después del trabajo, quitándose los zapatos y colgando la chaqueta. Quizás ella ya estaría allí. Quizás tenían una rutina. Quizás la habitación se había convertido en una especie de hogar extraño, un hogar construido sobre momentos robados a la verdad. Volví a mirar el calendario del trastero. Las reservas coincidían con las entradas etiquetadas con E o L. Unas simples iniciales escritas en las esquinas de las semanas que una vez pensé que eran nuestras. Ahora las veía de otra manera. Esas reuniones de los jueves por la noche, decía, eran horas extras. Los viernes llegaba a casa tarde, demasiado cansado para hablar. Yo le había creído. No porque fuera ingenua, sino porque la confianza siempre había sido nuestra base, o eso creía yo. Había un recibo que llamaba la atención. Estaba fechado 2 meses antes de su muerte. Habitación 14. 2 huéspedes en la lista. Una pequeña nota al lado de la reserva decía, solicitud especial, cuna. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, tratando de asimilar lo que significaba. Emily había crecido, tenía un hijo. Y Frank, de alguna manera, había estado lo suficientemente presente como para anticipar esa necesidad. La idea de que él pudiera haber tenido en brazos a su nieta mientras yo estaba en casa preguntándome si había cenado me sacudió por dentro. No se trataba solo de la traición al matrimonio, era la traición a los recuerdos, a los hitos que creía que habíamos compartido plenamente. Volví a guardar la carpeta en la caja, pero nada encajaba ya como antes. Esos recibos no eran solo pruebas de infidelidad, eran marcas del tiempo en el silencio que yo había confundido con normalidad. Semana tras semana, mi marido vivía otra vida en una habitación con la puerta cerrada, y yo nunca se me ocurrió llamar. Cada año, el 15 de marzo, Frank me traía flores. A veces rosas, a veces lirios. Siempre decía que la floristería había estropeado el ramo, pero a mí no me importaba. Lo que importaba era el gesto. Me cogía de la mano en la mesa, levantaba una copa de vino y brindaba por nosotros. 38 años de risas compartidas, desengaños, facturas, cumpleaños y días normales. Creía que esas veladas tenían un significado sagrado.
Llevaba el mismo collar que me regaló en nuestro 10º aniversario. Guardaba las tarjetas que me había escrito en una caja junto a mi cama. Pensaba que esos momentos eran nuestros. Hasta que vi lo que hacía en esas mismas fechas. Los recibos revelaron la verdad que nunca había querido saber. En 3 años diferentes, en nuestro aniversario, había reservado una habitación de hotel con otro nombre. A veces el día anterior. A veces la noche anterior. Los recibos estaban escondidos en el fondo de la carpeta, como si supiera lo crueles que eran. Pero los encontré. Los números de las habitaciones, que ahora odiaba. Las facturas pagadas en su totalidad. Y un detalle especialmente revelador. Una reserva en un restaurante al que nunca habíamos ido juntos, con 2 comidas y una botella de vino más cara que cualquiera de las que él había comprado para nuestra mesa. Me senté en el borde de la cama con los recibos en el regazo, mirando alrededor de la habitación que había sido testigo de tantos aniversarios. El marco con la foto de nuestra boda seguía colgado torcido en la pared, como si se hubiera inclinado bajo el peso de todos los años transcurridos. Su sonrisa en esa foto me había reconfortado en otro tiempo. Ahora me planteaba preguntas. ¿A quién le sonreía? ¿Era para mí o para la parte de su vida que yo nunca había imaginado? Pensé en la vez que me sorprendió con el desayuno en la cama en nuestro 20º aniversario. Me dijo que había llamado al trabajo para decir que estaba enfermo solo para estar conmigo. Recordé cómo lloré sobre los huevos, conmovida por el gesto. Ahora me preguntaba si simplemente había cambiado de planes. Si ese día le había contado otra historia a otra persona. La traición no fue ruidosa ni violenta. Fue suave. Fue silenciosa. Estaba en la forma en que me miraba y me decía: «Eres todo para mí», mientras ocultaba otra verdad en su bolsillo trasero. Quería gritar, arrancar las fotos, borrar los años que ahora veía a través de un cristal roto, pero incluso en mi ira, sentía una tristeza más profunda que la rabia, porque lo había amado con todo mi corazón, había celebrado nuestra vida con sinceridad, y él había estado viviendo 2 aniversarios, uno público, otro secreto. El 15 de marzo solía ser un día de alegría. Ahora era una cicatriz. No porque lo olvidara, sino porque lo recordaba 2 veces. Nunca fui la única a la que brindaba. Y saber eso me robó algo que nunca podría recuperar. La ilusión de ser suficiente. La creencia de que nuestros votos seguían intactos. El sobre era sencillo, sin ninguna marca, salvo una pequeña dirección de remitente de un laboratorio del que nunca había oído hablar. Estaba metido entre viejas facturas y documentos fiscales dentro de una carpeta con la etiqueta «Seguros». Estuve a punto de tirarlo, pensando que era algo médico, pero algo me detuvo. Quizá fue el grosor del papel o la forma en que lo habían escondido a plena vista. Lo abrí con dedos cautelosos, preparándome ya para algo que no podía nombrar. Y allí estaba, 2 nombres, uno al lado del otro, impresos en negrita, el nombre de Frank. Y el de Emily. Debajo, un simple resultado, 99,99% de probabilidad de paternidad. La habitación pareció derrumbarse. Me quedé mirando esas palabras, leyéndolas una y otra vez, como si la repetición pudiera suavizar el golpe. Pero la verdad no cambiaba. Frank se había hecho una prueba de ADN para confirmar lo que seguramente ya sabía. Emily era su hija. Y yo nunca lo había sabido. No solo que tenía una hija, sino que la había ocultado con tanto cuidado. Tanto que había buscado pruebas científicas y nunca había dicho una palabra. Recordé todas las veces que me había dicho que iba a hacer recados. Todas las noches decía que estaba demasiado cansado para hablar. Todas las excusas que entonces me parecían insignificantes ahora resonaban como una traición. Había construido una vida en torno a secretos, un sobre tras otro. Lo que más me atormentaba era la fecha del informe. Había pasado casi 20 años. Lo había sabido todo este tiempo. No había tenido ninguna duda. Y, sin embargo, nunca me lo había dicho. Nunca me pidió que lo entendiera.
nunca me concedió la dignidad de la verdad. El informe también incluía notas, indicadores de salud, vínculos genéticos, una mención de que la prueba había sido solicitada por ambas partes. Eso significaba que Lila también lo sabía. Ella conocía la verdad mientras yo estaba sentada en la oscuridad. Ella sabía lo que yo no sabía, que en algún lugar había una niña que llevaba su apellido en la sangre, aunque no en un papel. Me sentí enferma. La traición ya no se limitaba a la infidelidad. Se trataba de un linaje. De la forma en que había borrado una parte de sí mismo de nuestra vida juntos mientras la construía en secreto en otro lugar. Había visto crecer a nuestros hijos, había celebrado cumpleaños y había planeado vacaciones, todo ello sabiendo que otra niña esperaba al otro lado de su silencio. La prueba de ADN no era solo una prueba. Era un monumento a su doble vida. Una confirmación científica de una mentira que había alimentado en secreto. No había tropezado con esto. Lo había elegido. Lo había mantenido. Lo había protegido. Y al hacerlo, había destrozado todo lo que yo creía real. Volví a meter el papel en el sobre, pero el daño ya estaba hecho. Esa sola hoja de papel había reescrito todo mi matrimonio. Frank no solo había traicionado nuestros votos, había reescrito el legado de nuestra familia sin mí. Y ahora, me quedaba con la verdad que nunca debí descubrir. Vi su rostro por primera vez en una fotografía, escondida debajo de una pila de cartas demasiado bien guardadas como para ser casualidad. Estaba de pie delante de una tarta de cumpleaños, con unos 5 años, con una amplia sonrisa y sin el peso de ningún secreto. Frank estaba a su lado, agachado, con el brazo apoyado ligeramente sobre su hombro. La alegría en su rostro era inconfundible. El tipo de alegría que no había visto en él en años. El tipo que creía que solo existía en los recuerdos que habíamos compartido. Su nombre estaba escrito con glaseado brillante en la tarta. Emily. Susurré su nombre en voz alta, probando cómo sonaba en mi boca, como si eso pudiera hacerlo real. Tenía los ojos de Frank, eso era innegable, y en ese momento, todas mis dudas se disiparon. No era un error olvidado hace tiempo ni un proyecto benéfico lejano, era su hija, y, de alguna manera, durante todos esos años, la había mantenido fuera del círculo de nuestro hogar, lo suficientemente cerca como para apoyarla, pero lo suficientemente lejos como para mantenerla oculta. Mientras hojeaba más fotografías, la vi crecer. Uniformes escolares. Recitales de ballet. Una graduación de instituto en la que Frank aparecía al fondo, con gafas de sol, medio de espaldas a la cámara. Siempre presente, nunca en el centro. Siempre observando, nunca del todo allí. Se había convertido en una sombra en su vida y en la mía. Un hombre dividido entre dos verdades, ambas las cuales fingía que podían coexistir sin colisionar. Hasta ahora. Lo que más me destrozó, más que la traición, fue darme cuenta de que la había amado, profundamente, en silencio, con constancia. Había cartas de él para ella, felicitaciones de cumpleaños, disculpas por no haberla visitado, promesas en sobres. Y aunque odiaba la mentira que había construido, no podía negar la ternura de sus palabras. La había engendrado con culpa, pero también con intención. Ella no era un secreto del que se arrepintiera, era parte de él y la protegía. Empecé a preguntarme qué tipo de mujer se habría convertido. Sabía ella de mi existencia, me odiaba, le molestaba ser la hija abandonada mientras mis hijos vivían bajo su techo, o había crecido sabiendo que era amada, aunque fuera en silencio. Mi mente se llenó de preguntas para las que no tenía respuesta. Había pasado 38 años pensando que conocía todos los matices del hombre con el que me había casado. Pero esta niña, esta joven, había vivido en paralelo a nosotros, moldeando su corazón de formas que yo nunca había visto.
Me sentía como una extraña en mi propia historia, como si hubiera entrado en la vida de otra persona y hubiera encontrado a mi marido viviendo en ella. Las paredes de nuestro matrimonio ahora resonaban con otro nombre: Emily, la hija que nunca supe que tenía, la vida que construyó fuera de mi vista, y no sabía si llorar por lo que había perdido o por lo que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Lo único que sabía era que nada volvería a ser igual. Habían pasado años desde que Michael lo mencionó por primera vez. Fue solo un comentario casual durante la cena una noche en la que Frank salió a atender una llamada que duró más de lo habitual. Michael tenía 20 años en ese momento, era demasiado perspicaz para su propio bien y aún estaba sensible por descubrir lo mucho que puede ocultar el silencio. Se inclinó hacia mí, con el tenedor en el aire, y me dijo: «Mamá, ¿papá te ha ocultado alguna vez algo?». Entonces me reí, restándole importancia como si se tratara de los nervios de un adolescente que intenta encontrar su lugar en el mundo. Le dije que no se preocupara. Que su padre nos quería. Que la confianza era lo que mantenía unido un matrimonio. Pero sus ojos no se suavizaron. Había algo en ellos que me inquietaba incluso entonces. Debería haberle hecho caso. Con el paso de los años, Michael sacaba el tema de forma sutil e inocente. Una mirada al calendario de Frank. Una pregunta sobre dónde había estado. Una vez, durante una reunión navideña, me llevó aparte y me dijo: «Desaparece todos los jueves y nadie sabe por qué». Le regañé, le dije que no hablara así. Estaba protegiendo a mi marido. Pero ahora me doy cuenta de que estaba protegiendo mi ilusión. Cuando encontré los recibos y las fotografías, cuando leí los resultados del ADN y las cartas escritas a Emily, la voz de mi hijo volvió a mi mente. Él había visto lo que yo no podía ver. O tal vez lo que yo decidí no ver. Recuerdo cómo Frank cambiaba de tema cada vez que Michael le preguntaba por su semana. La tensión que se creaba entre ellos en habitaciones llenas de gente que fingía no darse cuenta. Frank decía que Michael tenía una imaginación demasiado desbordante para su propio bien. Yo le decía a Michael que respetara a su padre. Mientras tanto, él observaba. Observaba. Llevaba el peso de algo que no podía nombrar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Llamé a Michael esa noche. Ya no podía guardar la verdad para mí sola. Cuando contestó, su voz estaba tranquila, demasiado tranquila, como si estuviera esperando la llamada. Le dije que había descubierto algo, le conté lo de la chica, las habitaciones de hotel, la hija, le oí exhalar lentamente, un suspiro que llevaba años acumulándose, y entonces dijo: «Siempre lo supe, mamá, no quería que fuera verdad, pero lo sabía». No estaba enfadado. Estaba triste, por mí, por la familia que creíamos tener, por los años que había pasado cargando con una verdad que era demasiado joven para soportar. Yo había silenciado sus sospechas porque quería paz. Pero al hacerlo, le negué la honestidad que se merecía. Mi hijo había visto más allá de la máscara que llevaba su padre, y yo había mirado hacia otro lado. Ahora entendía la distancia que se había creado entre ellos. No era rebeldía, era dolor. Michael nunca se regodeó, nunca dijo: «Te lo dije». En cambio, dijo: «Lo que importa ahora es lo que hagamos con la verdad». Y, por primera vez en años, miré a mi hijo y no vi solo a un niño, sino a un hombre que había protegido a su madre de una verdad que ella no estaba preparada para afrontar. Después de que se desvelara la verdad, mi mente se convirtió en un carrete de momentos repetidos. Conversaciones que una vez había archivado como normales ahora volvían a mí con un nuevo matiz. Me encontré recorriendo años de palabras, escuchando de repente lo que me había perdido la primera vez. No hubo fuegos artificiales, ni confesiones dramáticas, solo frases tranquilas ahora cargadas de un significado que había sido demasiado confiado para captar. Frank siempre había sido bueno con las palabras. Sabía cómo consolar sin confesar y cómo desviar la atención sin parecer deshonesto. Solía admirar eso de él. Ahora, lo temía. Hubo una noche, hace 15 años, en la que llegó tarde a casa. Le pregunté si todo iba bien. Me besó en la frente y me dijo: «Hay más cosas en la vida de las que estamos preparados para afrontar».
En aquel momento, pensé que se refería al estrés del trabajo, al envejecimiento o al peso general de la edad adulta. Ahora me doy cuenta de que quizá acababa de ver a Emily. No había tensión en su voz, ni culpa en sus ojos, solo afecto cansado y verdades vagas. Me vino otro recuerdo de nuestro 30º aniversario. Estábamos en la cocina, cocinando juntos. Yo bromeé diciendo que nos conocíamos demasiado bien. Él sonrió y dijo: «Tú conoces la versión de mí que quiero ser». Me reí, pensando que era romántico. Pero ahora siento el aguijón de esas palabras. Conocía la versión que él había creado para nuestro matrimonio. No conocía al hombre que reservaba habitaciones de hotel con nombres diferentes o escribía cartas sinceras a una hija que yo nunca había conocido. Hubo un momento en que lo sorprendí mirando una foto en su teléfono. Le pregunté quién era y rápidamente me dijo que era la hija de un compañero de trabajo. Cambió de tema con tanta rapidez y calidez que no insistí más. Esa niña era Emily. Su carita había pasado ante mí y ni siquiera sabía que la había visto. Sentí como si hubiera vivido junto a una historia de fantasmas, una en la que todas las pistas estaban a la vista, pero ocultas bajo la amabilidad de un hombre en el que confiaba. Incluso los momentos de tranquilidad se volvieron sospechosos. Las veces que se sentaba en el porche mirando al vacío, el diario que guardaba bajo llave en el cajón de su escritorio, la forma en que a veces lloraba por la noche y lo achacaba a las pesadillas. Lo había aceptado todo porque pensaba que el amor significaba creer lo que te decían. Pensaba que la lealtad consistía en no hacer demasiadas preguntas. Ahora, cada conversación me parece un código que no he sabido descifrar. Cada palabra lleva el eco de lo que nunca dijo. Me quedo revisando años de frases compartidas, preguntándome cuáles eran reales y cuáles eran mentiras bellamente disfrazadas. La confianza, una vez rota, no solo duele por la traición. Duele porque te obliga a cuestionar toda tu historia. Y cuando el pasado empieza a parecer ficción, se hace difícil saber qué partes de ti se construyeron sobre la verdad. Cuanto más descubría, más claro tenía que ese armario nunca debió ser mío. Era su caja fuerte, su rincón de la verdad cuidadosamente guardado, construido a lo largo de los años con silenciosa precisión. Frank no era descuidado. Era meticuloso. Cada documento, cada fotografía, cada rastro de su otra vida estaba sellado en esa caja de metal como una confesión que nunca pensó en revelar. Me conocía lo suficientemente bien como para saber que si hubiera encontrado esas cosas mientras él vivía, no habría podido suavizarlo con encanto o medias verdades. Me habría ido. O peor aún, me habría quedado con el corazón destrozado, envenenada por el silencio. Y Frank no podía soportar perder el control de la historia que había construido. Ese armario había estado alquilado durante más de 2 décadas. Más tarde supe que la llave estaba camuflada en un llavero roto que guardaba en la guantera. Solía burlarme de él por negarse a tirarlo. Él se encogía de hombros y decía que le recordaba tiempos más sencillos. Yo pensaba que era sentimentalismo. Ahora sé que era una estrategia. Siempre había escondido cosas a plena vista, confiando en que mi amor me impediría cuestionarlo, y así había sido. Mantuvo oculta la taquilla porque contenía una versión de sí mismo que no podía explicarme, no sin desentrañar todo lo que teníamos. Había tarjetas de cumpleaños que nunca había enviado, fotografías de lugares que había visitado sin decírmelo, e incluso notas escritas a mano que había ensayado pero nunca había entregado. Una carta decía simplemente: «Si estás leyendo esto, es que no he conseguido protegerte del dolor de saberlo». Guardé esa carta durante mucho tiempo, dejando que el peso de su significado se asentara en mi pecho. Había construido un refugio para sus mentiras y lo había cerrado con llave, no por odio, sino por miedo. Miedo a la confrontación, miedo a que mis ojos lo vieran como algo menos que el hombre que fingía ser. El armario era más que un lugar de almacenamiento. Era un monumento a su doble vida. Le permitía entrar por la puerta principal cada noche con las manos limpias y la conciencia tranquila, al menos en apariencia.
Le permitía mantenerme en un mundo en el que los aniversarios seguían siendo importantes y los cuentos antes de dormir con nuestros hijos aún resonaban con sinceridad. Yo era la esposa de su vida diurna, y el armario guardaba sus verdades nocturnas. Lo que él no se daba cuenta era que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y cuando lo hace, exige ser conocida en su totalidad. No hay una forma elegante de descubrir que la persona con la que has compartido tu vida ha construido una casa secreta junto a la tuya. Pero también hay una extraña claridad en ello. Me ocultó ese armario porque sabía que, en cuanto lo viera, nada entre nosotros quedaría intacto. Y tenía razón. Todo cambió en el momento en que giré la llave. Si sigues aquí, gracias. Esta parte fue la más difícil de contar. El diario fue lo último que encontré, enterrado en el fondo del armario, debajo de los sobres, las fotografías y los recibos. Era sencillo, encuadernado en cuero, desgastado en los bordes y atado con una cinta roja descolorida. Casi no lo abrí. En ese momento, ya había descubierto lo suficiente como para derrumbar los cimientos de nuestro matrimonio de 38 años. Pero había algo en el diario que me parecía diferente. No estaba escondido por vergüenza, sino conservado como una reliquia de alguien desesperado por ser comprendido después de su muerte. Me temblaban las manos al desatar el lazo, como si algún fantasma final estuviera esperando detrás del nudo. Las primeras páginas eran normales, llenas de anotaciones sobre el trabajo, el envejecimiento, reflexiones tranquilas sobre la paternidad y alguna que otra frustración con la rutina diaria. Pero a medida que pasaba las páginas, el tono comenzó a cambiar. Las palabras se volvieron más pesadas, más confesionales. Escribía sobre la culpa, sobre llevar dos vidas como si fueran vasos en equilibrio en cada mano, aterrorizado de que se rompieran y se mezclaran. Mencionaba a Emily por su nombre. Decía que la conoció durante una de las épocas más dolorosas de nuestro matrimonio, cuando yo acababa de perder a mi padre y me había cerrado emocionalmente. No lo justificaba. Admitía que debería haberse marchado, que debería habérmelo contado, pero el miedo lo había sumido en el silencio. Entonces llegué a la entrada que me dejó sin aliento. Fechada hace 10 años. Había escrito: elegí el amor fácil. No el adecuado. Me quedé con Margaret porque le debía la vida, porque creyó en mí cuando no era nada. Pero mi corazón nunca se quedó donde lo dejé. Mi nombre estaba allí. Margaret. Pero la frase me partió en dos. La leí una y otra vez, tratando de encontrarle sentido a la contradicción. Me debía la vida, pero no el corazón. Yo era su ancla, pero no su brújula. Cerré el diario, pero sentí como si cerrara la historia de un hombre al que nunca había conocido de verdad. Esas palabras lo redefinieron todo. No se trataba solo de infidelidad o secretismo, era la ausencia del amor que creía que teníamos. Había pasado años creyendo que estábamos construyendo una vida juntos. Mientras tanto, él había estado flotando entre el deber y el deseo, escribiendo sus verdades con tinta mientras me decía medias verdades a la cara. El diario no solo revelaba sus pecados, también revelaba los míos, el pecado de creer demasiado, de amar ciegamente, de confiar en un hombre que confiaba más en el papel que en la mujer con la que se había casado. No lloré de inmediato. Me quedé sentada, con el diario apoyado contra mi pecho, el peso de su confesión hundiéndose en mí. Esa única entrada deshizo el último hilo al que me aferraba. La idea de que tal vez había cometido un error, pero que aún me amaba más que a nadie. Pero ahora lo sabía. Yo era la opción segura. La leal. Aquella a la que volvía por obligación, no por amor. Y esa verdad lo cambió todo. Me quedé de pie en la cocina, mirando la foto descolorida de nuestro día de boda que había en la nevera. Me temblaba la mano mientras trazaba el contorno de la cara sonriente de Frank, preguntándome si el hombre que estaba a mi lado en esa foto ya había comenzado su viaje hacia el secreto.
Todos los años desde entonces habían estado envueltos en cintas de rutina, aniversarios, cumpleaños de los niños, tardes tranquilas en el porche, pero ahora cada uno de esos momentos parecía una ilusión cuidadosamente construida. La pregunta que resonaba en mi mente era simple pero devastadora. ¿Fueron 38 años de amor o 38 años de mentiras? Repetí nuestros hitos como una película que se reproduce al revés. El día que me compró un collar por nuestro 10º aniversario, me dijo que le recordaba a las estrellas de mis ojos. La noche que me abrazó cuando aborté y me susurró que yo era todo lo que necesitaba. La vez que bailamos descalzos en la cocina mientras se quemaba la sopa en la estufa. ¿Hablaba en serio? ¿O era parte del acto? ¿Parte de una actuación construida para evitar que me fijara demasiado en lo que faltaba? Era como descubrir que la vida que había vivido era una habitación bellamente decorada con paredes huecas. Me dolía el corazón no solo por la traición, sino por el repentino vacío de los recuerdos. Incluso los momentos difíciles, las peleas, las reconciliaciones, ahora parecían ensayados, como piezas de un guión que él había ensayado para mantenerme anclada. Y yo había interpretado mi papel demasiado bien. Era la esposa fiel. La que escuchaba. La que perdonaba. La mujer que nunca husmeaba en sus cosas, que confiaba sin pruebas, que lo defendía cuando los demás fruncían el ceño. Quería creer en él, necesitaba creer que nuestros años habían sido reales, que el hombre al que amaba existía de verdad, pero la taquilla, las cartas, la segunda familia y el diario hacían imposible seguir fingiendo. No fue un error, no fue un momento de debilidad. Fue toda una vida construida en torno a una doble verdad. Había estado viviendo en dos realidades, y solo una de ellas me incluía por completo. Esa fue la herida más profunda. Yo solo había sido la mitad de su todo. Me preguntaba qué diría si aún estuviera vivo. ¿Se disculparía con sinceridad o intentaría reescribir la historia con palabras suaves y excusas trilladas? ¿Lloraría? Se sentaría a mi lado, me tomaría de la mano y me rogaría que recordara lo bueno. ¿Me pediría que perdonara el engaño porque el amor aún era real? ¿O se quedaría en silencio, sabiendo que la verdad finalmente había hablado más alto que cualquier excusa? Al final, me di cuenta de que la respuesta ya no importaba. Tanto si me había amado una vez como si me había amado siempre, había elegido vivir una mentira. Y esa elección había cubierto todos los recuerdos con dudas. Me quedé con 38 años como si fueran cristales rotos, preguntándome qué pedazos habían sido realmente míos. Durante días, deambulé por la casa como una sombra de mí misma. Recorría cada habitación en silencio, deteniéndome en las puertas y mirando los muebles como si tuvieran las respuestas. Lo había amado. Había construido una vida a su alrededor. Y ahora esa vida me parecía falsa. La traición me había herido tan profundamente que empecé a preguntarme si de alguna manera yo la había provocado. ¿Lo había hecho sentir poco amado? ¿Había estado demasiado distraída con los niños? ¿Demasiado práctica? ¿Demasiado cansada? Revolví las cenizas de nuestros años juntos, analizando mis palabras, mis estados de ánimo, mis decisiones, como si en algún lugar enterrado en el pasado hubiera una versión de mí misma que lo hubiera alejado. La culpa se instaló en mi pecho como un ancla. Lloraba por las noches, no solo por lo que él había hecho, sino porque temía haber contribuido a crear las grietas en nuestro matrimonio. Quizás si hubiera sonreído más, quizás si hubiera dicho que sí más a menudo, quizás si hubiera notado antes la mirada distante en sus ojos. Me sumergí en el dolor no solo de perderlo, sino de creer que de alguna manera le había facilitado la tarea de irse sin tener que cruzar la puerta. Entonces encontré la nota. Estaba metida en la contraportada del diario, sellada en un sobre blanco con una sola palabra escrita de su puño y letra. Perdón. Dudé antes de abrirlo. Me temblaban las manos. Esperaba otra disculpa llena de excusas. Pero esto era diferente. Si has llegado hasta aquí, entonces has visto más de mí de lo que yo quería que vieras. Nunca merecí el amor que me diste. Nunca me lo gané.
Esa es la verdad que no pude afrontar mientras vivía. Te fallé, no por nada que te faltara, sino porque nunca me sentí digno de ser amado tan completamente. Me diste un hogar y yo fui en busca del caos. Ese fue mi pecado. No el tuyo. Por favor, no cargues con el peso de mi cobardía. Nunca fue tu responsabilidad. Leí la nota una y otra vez, dejé que las palabras calaran en mí. No borró el dolor, pero me liberó de la culpa que había depositado en silencio sobre mí misma. Me decía lo que necesitaba oír, no como una esposa desesperada por volver a ser amada, sino como una mujer que intentaba recuperar su dignidad. Su fracaso nunca tuvo que ver con mi valía. Tuvo que ver con su incapacidad para aceptar el amor sin sabotearlo. La nota no era una redención, pero sí me aportó claridad. Me dio permiso para dejar de castigarme por decisiones que nunca fueron mías. Doblé la carta y la apreté contra mi corazón. Por primera vez en días, respiré sin culpa. Lloré, no por vergüenza, sino por liberación. Yo había amado con sinceridad. Él no. Y eso nunca fue culpa mía. Se llamaba Elise. Encontré su nombre en la parte superior de varias cartas que estaban dentro del mismo sobre donde había descubierto la fotografía. Al principio, solo era un nombre para mí. Una desconocida. Una rival. Una herida que no podía dejar de tocar. Pero a medida que pasaban los días y el peso de las preguntas sin respuesta presionaba contra mi pecho, supe que no podía seguir preguntándome quién era ella. Necesitaba verla. No para enfrentarme a ella, ni para cerrar el capítulo, sino por algo más profundo. Necesitaba enfrentarme a la parte viva de la historia que él me había ocultado. Así que crucé la ciudad en coche hasta una dirección escrita con su letra en un sobre viejo y roto. La casa era modesta. De color amarillo pálido, con un columpio desvencijado en el porche. No se parecía en nada al tipo de lugar donde imaginaba que se escondería un secreto. Me quedé sentada en el coche durante un buen rato, debatiéndome entre llamar o no. Me sudaban las manos, respiraba entrecortadamente, pero algo me empujó hacia adelante. Cuando abrió la puerta, el corazón me latía con fuerza en los oídos. Era más joven que yo, pero no mucho. Sus ojos eran cautelosos, su voz baja. Dijo mi nombre antes de que yo pudiera hablar, como si me estuviera esperando. Y, de alguna manera, eso lo hizo peor. Nos sentamos a la mesa de su cocina, dos mujeres en lados opuestos de una historia que ninguna de las dos había escrito. Me ofreció té y acepté, más por cortesía que por sed. Durante un rato, ninguna de las dos habló. El silencio entre nosotras se alargó, doloroso, como una vieja cicatriz que se vuelve a abrir. No supe nada de ti hasta mucho más tarde, dijo finalmente. Su voz se quebró, pero mantuvo mi mirada. Cuando lo supe, ya estaba enamorada del hombre que era cuando estaba conmigo. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. No por sus palabras, sino por el silencioso dolor que había en ellas. No se regodeaba. No era cruel. Estaba tan destrozada como yo. Otra mujer que había construido una verdad sobre medio hombre. Me enseñó las cartas que él le había escrito. Eran tiernas, llenas de poesía y nostalgia. Hablaban de arrepentimiento, de decisiones imposibles, de una vida partida en dos. En una, él escribía: si el amor fuera justo, no tendría que elegir, pero elegí la seguridad. Dejé atrás la pasión y la enterré en silencio. Entonces me di cuenta de que Elise no era mi enemiga, era otra víctima de su miedo, otro corazón que él había dividido sin tener el valor de ser íntegro. Nos sentamos allí, no como rivales, sino como dos mujeres que lloraban al mismo hombre de dos maneras diferentes. Su dolor siempre había sido silencioso, oculto. El mío acababa de empezar, fuerte y devastador. Pero en ese momento, nos entendimos. Cuando salí de su casa, no me sentí en paz, pero sentí la verdad, cruda y dolorosa, sí, pero por fin real. La había imaginado de 100 maneras diferentes, alta, elegante, más joven, llamativa, el tipo de mujer que roba miradas y sabe exactamente lo que hace. Había creado una villana en mi cabeza, alguien a quien señalar con mi dedo tembloroso,
Alguien que pudiera llevar el peso de mis años rotos para que yo no tuviera que hacerlo. Pero cuando entré en la casa de Elise y la vi por primera vez, todo lo que había imaginado se desvaneció. No era en absoluto quien esperaba. Llevaba un sencillo cardigan y zapatillas de casa. Tenía el pelo recogido sin mucho cuidado, con algunos mechones cayéndole por las mejillas. Parecía cansada. No como la gente después de un largo día, sino como la gente que ha tenido que soportar demasiado durante demasiado tiempo. No llevaba maquillaje. Ni pintalabios rojo ni tacones altos. Solo una mujer descalza en su cocina, con las manos apretadas alrededor de una taza desconchada como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sonrió cuando me vio, no con calidez ni alegría, sino con algo más parecido a la tristeza. Me pilló desprevenida. Había venido armada con dolor, pero no con ira. Aún así, esperaba ver orgullo en sus ojos, algún rastro de satisfacción por haber tenido una parte de mi marido que yo nunca conocí. Pero no había nada de eso. En cambio, vi culpa, y vi dolor. Me llevó a un pequeño sofá en la sala de estar, y se sentó frente a mí como si supiera que tenía preguntas, pero que nunca exigiría respuestas. Su casa estaba ordenada, vivida y tranquila. No había señales de riqueza. No había extravagancia, solo fotografías de una hija y un gato durmiendo en el alféizar de una ventana. Me preguntó si quería té. Negué con la cabeza. No estaba preparada para la amabilidad. Ella habló primero. Sabía de ti. Al final, lo supe, y para entonces, no sabía qué hacer con esa información. Su voz era débil, como si hubiera aprendido a caminar de puntillas alrededor del dolor. Dijo que nos quería a las dos de manera diferente. No le creí, pero quería creerle. Esa fue la parte que se me quedó grabada. Ella quería creer, igual que yo. No éramos opuestas, éramos espejos, dos mujeres atrapadas en el espacio entre sus verdades y sus mentiras. Ella no me lo había robado, solo le habían ofrecido fragmentos, igual que a mí, y durante años vivió en esos fragmentos, construyendo una vida a su alrededor, igual que yo había hecho. Había una tristeza en ella que ninguna confrontación podía satisfacer. No había triunfado, simplemente había aguantado, y, de alguna manera, verla así rompió algo en mí que necesitaba romperse. No podía odiarla, no podía culparla por creer a un hombre que nos había mentido a las dos. No era quien yo esperaba, era solo una mujer como yo, abandonada por el mismo hombre, de diferentes maneras. Cuando llegué, estaba medio escondida detrás de la pierna de su madre. Solo era una niña. De 8 o 9 años. Había una curiosidad tranquila en sus ojos, de esas que observan más de lo que hablan. Llevaba el pelo recogido en dos trenzas sueltas y jugaba nerviosamente con el dobladillo de su jersey mientras Elise y yo intercambiábamos saludos incertos en la puerta. No había venido a conocer a una niña. No estaba preparada para el momento en que una de ellas me miraría y, sin decir nada, lo diría todo. Elise me la presentó en voz baja, llamándola Lila. Pude percibir el temblor en su voz al pronunciar el nombre. Había algo delicado en el aire, algo tácito que flotaba entre nosotras. Lila levantó la mirada y me dedicó una tímida sonrisa, luego susurró, «Hola, señora», antes de volver a bajar la cabeza. Señora. Un título que marca distancia. Una palabra que se usa con los desconocidos. Era educado. Respetuoso. Inocente. Pero me cayó como un peso de 1000 kilos. Esa pequeña palabra lo hizo real. Era su hija. De su carne y de su sangre. Una hija nacida de sus secretos. Y ella no me conocía. No sabía que yo había sido la mujer con la que él volvía a casa cada noche. No sabía que le había susurrado mis sueños al oído, que una vez creí que nuestro amor era algo único y eterno. Me llamó, señora, porque no tenía otra palabra para referirse a mí. No había espacio en su mente para comprender quién era yo o qué representaba. No era de su familia. No era una amiga. Era una visitante de una vida que nunca le habían contado que existía. Y en ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí, no con ira, sino con un reconocimiento silencioso y doloroso.
Ella era inocente en todo esto. Su existencia no me traicionaba. Solo lo hacían las decisiones del hombre que le había dado la vida. Me arrodillé a su altura. No lo había planeado. Simplemente sucedió. Me temblaban un poco las manos, pero sonreí y le volví a preguntar su nombre, aunque ya lo había oído. Ella lo repitió, esta vez con más confianza. Había algo familiar en sus ojos. No solo el color, sino la forma. La forma en que se entrecerraban cuando sonreía. Tenía los ojos de él. Y tal vez, por una fracción de segundo, sentí que un atisbo del amor que una vez sentí por él volvía a brillar en mí, no por el hombre, sino por lo que había dejado atrás. Lila me ofreció un dibujo que había hecho. Solo eran dos figuras con palitos cogidas de la mano bajo el sol. Dijo que eran ella y su madre. Asentí y le dije que era precioso. Ella sonrió de oreja a oreja. Para ella, era solo otra tarde más. Para mí, era el día en que me enfrenté a una verdad que nunca podría cambiar y a una niña que nunca sabría lo profundamente que su padre había dividido el mundo que yo una vez consideré completo. Era el tipo de conversación que no tiene guión. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había preparado sus almuerzos para el colegio, y limpiado el zumo derramado, donde se habían cantado cumpleaños y se habían resuelto discusiones. Ahora me resultaba extraña, como si incluso la madera recordara una versión diferente de nuestra familia. Mis hijos habían crecido. Tenían sus propias vidas, sus propios hogares, pero este momento los trajo de vuelta al centro. Les había pedido que vinieran sin explicarles por qué. Necesitaba verles a los ojos cuando se lo contara. Necesitaba que lo oyeran de mí, no a través de rumores o medias verdades transmitidas por el dolor de otra persona. Llegaron con cautelosa curiosidad. Lo vi en la forma en que se quedaron junto a la puerta, en la forma en que se miraron antes de sentarse. Habían enterrado a su padre y asumieron que lo peor ya había pasado. Pero el dolor tiene capas, y algunas verdades esperan hasta que el silencio se vuelve insoportable. Aclaré la garganta y comencé lentamente. Les hablé del armario. Del sobre con mi nombre. Del segundo juego de llaves y de la mujer llamada Elise. Sus rostros se tensaron. Primero, confusión. Luego, incredulidad. Después, algo más. Una mezcla de traición y dolor que reflejaba el mío. No hablé con rencor, no pretendía avergonzar a su padre, solo conté lo que había descubierto, lo que había visto, lo que ahora llevaba conmigo. Les hablé de la niña, de Lila, de las notas, los recibos del hotel y las fotografías. Observé a mi hija parpadear con fuerza, tragándose emociones que no sabía cómo liberar. Mi hijo bajó la mirada, con los puños apretados sobre la mesa. Admitió que llevaba años sospechando algo. Había habido pequeñas cosas. Cumpleaños olvidados. Noches en que no volvía a casa. Llamadas telefónicas que terminaban demasiado rápido. Podía ver cómo intentaban reconciliar al hombre que habían amado con el hombre que yo estaba describiendo. Yo había vivido esa misma lucha. No se resuelve rápidamente. No siempre se resuelve. Pero necesitaba que supieran la verdad, aunque eso rompiera la imagen que tenían de él. Porque la mentira era demasiado pesada para llevarla solo. Mi hija me tomó de la mano. Su apretón era firme, no por consuelo, sino por la pérdida compartida. Me susurró que lo sentía. No por lo que él había hecho, sino por todas las veces que había dado por sentado que yo estaba bien. Mi hijo, callado como siempre, se levantó y me abrazó. Sin palabras. Solo con su calor. Les dije que no buscaba compasión. Les dije que no quería borrar a su padre de sus recuerdos, solo quería que me vieran, por completo, con claridad, como alguien que había soportado más de lo que dejaba entrever. Y en ese momento, rodeada de los hijos que había criado, me sentí vista como no lo había estado en años. La verdad había roto algo, pero también había comenzado a reconstruirlo. Era una mañana tranquila. De esas que pasan desapercibidas en la mayoría de los hogares. El cielo estaba gris, pero no triste.
La tetera silbaba en la cocina. El gato daba vueltas alrededor de mis tobillos, maullando para que le diera de comer. Nada en ese día anunciaba que fuera a ser diferente, pero algo dentro de mí sabía que había llegado el momento. Después de semanas cargando con la verdad como un peso en el pecho, me paré frente al espejo del baño y miré mi mano. Mi anillo de bodas seguía allí, pequeño y dorado, símbolo de algo que ya no existía tal y como yo creía. Durante 38 años, había llevado ese anillo en todas las estaciones. Durante los partos, los aniversarios, las peleas nocturnas y las reconciliaciones silenciosas. Se había convertido en parte de mi piel, una promesa que nunca cuestioné, ni siquiera cuando él empezó a alejarse tras muros invisibles. Recordé el día en que me lo deslizó en el dedo. Le temblaban ligeramente las manos, no por los nervios, sino por lo en serio que se tomaba el voto. O eso creía yo creía en ello, creía en él. Ahora, cada vez que miraba ese anillo, no sentía amor. Sentía confusión. Pena. Un silencio que resonaba con las cosas que nunca me dijo. Ya no era un símbolo de nuestra vida juntos. Era un recordatorio de cuánto de esa vida se había mantenido en las sombras. Ya no lo sentía como mío. Abrí el grifo y dejé correr el agua caliente. Mientras se acumulaba en el lavabo, me quité el anillo. No opuso resistencia. Mi dedo se sintió desnudo, pálido donde el sol nunca había tocado la piel. Lo sostuve en la palma de la mano durante mucho tiempo, estudiando la delicada curva, la forma en que el oro reflejaba la luz. No lloré. Pensé que lo haría. Pero no me quedaban lágrimas para esa parte de la historia. Lo guardé con cuidado en una pequeña caja de madera que guardaba para recuerdos antiguos. No para tirarlo. No para olvidarlo. Sino para darle un nuevo lugar donde descansar. Pertenecía a la mujer que era antes de saberlo todo. Esa mujer había sido leal, confiada y orgullosa de la vida que había construido. Ella también merecía ser recordada. Más tarde, esa misma tarde, mi hija se fijó en mi mano desnuda. Al principio no dijo nada, solo me miró con comprensión en los ojos. ¿Te resulta extraño?, me preguntó al final. Asentí con la cabeza. Extraño, pero adecuado. Deshacerme de ese anillo no fue el final de mi dolor. Fue un punto de inflexión. Una decisión silenciosa de que ya no me aferraba a una promesa que solo yo había cumplido. No era amargura. Era honestidad. Y en su lugar, sentí que algo desconocido pero bienvenido comenzaba a surgir: la libertad. Frágil, nueva y mía. Llegó un momento en que el peso de los secretos ya no era mío. Eran sus decisiones, sus omisiones, sus enredadas redes. Durante semanas, me moví por mi casa como un fantasma, tratando de decidir qué hacer con las cartas, los recibos, las fotos y el segundo juego de llaves que ya no abrían nada más que recuerdos. Estaban en una caja en el fondo de mi armario, intactos pero ruidosos. Cada vez que abría la puerta, podía oírlos susurrar, recordándome las partes de él que nunca había conocido realmente. Pero estaba cansada de los susurros. Una mañana, cogí la caja y la puse sobre la mesa del comedor. Lo saqué todo y lo puse sobre la mesa. Uno por uno. Las fotografías. El sobre. Los resultados del ADN. Los recibos del hotel. La carta a Elise. Los leí todos de nuevo, esta vez despacio, como si me estuviera despidiendo. No lo sentí como una venganza. Lo sentí como una liberación. Ya no buscaba justicia. Recuperaba la paz. Quemé la mayor parte, no por rabia, sino como un ritual. Fui al patio trasero con un pequeño brasero y encendí las páginas con cuidado, observando cómo el humo se elevaba hacia el cielo como preguntas sin respuesta. Me quedé mirando hasta que las cenizas se posaron y el viento se llevó las últimas. No se trataba de borrar lo que había pasado. Se trataba de no dejar que eso definiera a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Pero no lo quemé todo. Guardé una cosa. Una página de su diario en la que escribió sobre el día de nuestra boda.
Estaba fechada 2 semanas antes de nuestro aniversario. Sus palabras eran tiernas, honestas, arrepentidas. Había escrito que nunca tuvo la intención de convertirse en el hombre en el que se convirtió. Que en algún momento se perdió en lo que la gente esperaba de él y nunca encontró el camino de vuelta. Escribió que me amaba profundamente. Que, independientemente de los errores que cometiera, siempre me llevaría en su corazón. No sé si lo creo. Pero es la única verdad que le he sacado que me ha parecido completa. Así que la guardé. La doblé con cuidado y la guardé en mi diario. Mi historia sigue siendo mía. No dejaré que su silencio sea la última palabra. Visité a Elise por última vez y le di lo que le debía, unas fotos del padre de Lila cuando era joven. Ella lloró. Yo no. Luego pasé página. Pinté las paredes de la habitación de invitados. Cambié las cerraduras. Compré sábanas nuevas y me fui sola a la costa. Aprendí a reír sin preguntarme si alguien me estaba mirando. No borré a mi marido. Enterré el peso de sus secretos y decidí seguir adelante sin cargas. Algunas verdades las heredamos. Otras las dejamos atrás. Yo dejé las que ya no me pertenecían. Nunca pensé que tendría que llorar 2 pérdidas a la vez. Primero, al hombre al que enterré. Luego, la vida que creía que compartíamos. Una vino con flores y condolencias. La otra llegó en silencio, como una sombra, deshaciendo todo lo que creía pieza a pieza, pero en ese desmoronamiento, encontré algo que no pensé que volvería a ver jamás, a mí misma. Esta historia nunca fue solo sobre la traición. Nunca fue solo sobre lo que él hizo o lo que ocultó. Se convirtió en lo que yo decidí hacer después. Porque la verdad es que algunas desilusiones no provienen de extraños. Provienen de la persona que una vez te tomó de la mano y te dijo, para siempre. Y cuando ese para siempre no termina con un adiós, sino con secretos, aprendes lo poderoso que puede ser el silencio. Aprendes lo ruidoso que es sentarte con 100 preguntas sin respuesta. Y, con el tiempo, aprendes que las respuestas no siempre son lo que necesitas. A veces, solo necesitas aire. Espacio para respirar. Espacio para volver a ser tú misma. Durante 38 años, llevé en mi dedo una historia cuyo peso solo yo conocía. Lo defendí en salas donde nunca se le cuestionó. Llevaba nuestros recuerdos como medallas. Pero el amor, me he dado cuenta, no debería demostrarse en soledad. No debería tener capítulos ocultos a la persona con la que prometiste escribirlos. Gracias por vernos. Su historia es una historia de supervivencia, verdad y, finalmente, de elegir ser ella misma. Para escuchar más historias como esta, haz clic a la izquierda y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No estás solo en lo que has vivido.